Solo a partir de 1983 el capitalismo desarrollado superó efectivamente su crisis, aunque ciertos fenómenos como el de un significativo desempleo ha perdurado convirtiéndose en rasgo estructural. Y dicha crisis económica no fue el único mal que quejó al sistema en ese lapso entre 1974 y 79. El imperialismo sufrió también duros reverses políticos a lo largo y ancho del tercer mundo. Es cierto que la Revolución cubana infligió, una década después, un serio golpe a Estados Unidos en su más próxima zona de seguridad y desempeñó además el papel de símbolo y aliciente de numerosas luchas. Aún así, el alcance real de esa revolución solo fue aquilatable en los años 70, cuando sumando su caudal al de la denominada tercera oleada revolucionaria se proyectó en todo el tercer mundo a través de la ayuda brindada a múltiples movimientos de liberación nacional. Las razones de estos incrementos fueron a la vez políticas económicas, políticas en la medida en que las alzas se iniciaron a guisa de represalia de algunos estados árabes contra los países occidentales que solo en rigor habían vuelto a tomar partido por Israel con otro motivo de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, más conocida como Guerra de Yom Kippur, y económicas, ya que como impulsora final de esas alzas subyace la vieja reivindicación tercermundista de un pago justo por las materias primas y otros bienes exportados hacia el primer mundo. Pero ese antiguo anhelo solo podía hacerse realidad ahora que, pese a la OPEP, había sido fundada en 1960, cuando la correlación mundial de fuerzas alejaba la posibilidad de que Estados Unidos y otras potencias occidentales ocupasen impunemente los campos petrolíferos de los países árabes como lo habrían hecho en la edad dorada del imperialismo. La actitud de esa nueva derecha no obedece por lo demás a una reacción improvisada y epidérmica frente a la crisis, por mucho que ésta la haya efectivamente exasperado, sino que es fruto de una visión del mundo que ha venido construyéndose de manera mediata y paulatina, ya sea como respuesta a los avances del idealismo socialista, ya como réplica las reivindicaciones igualitarias del tercer mundo, o bien contraposición al mismo desarrollo del Estado benefactor en los países capitalistas avanzados, y por supuesto cual antídoto contra ese malestar de la cultura occidental denunciado por autores como Ricardo Bell. Una muestra fehaciente de esa concepción retrógrada del mundo constituye la obra de los filósofos de la nueva derecha francesa, empeñados en acabar con una idea igualitaria que les parece una gravísima amenaza contra la civilización europea, cuyos orígenes se remontarán, según ellos, al propio cristianismo pasado por el iluminismo y la revolución de 1789 para desembocar fatalmente en el marxismo, cizañas todas estas que urgirían extirpar de raíz. Y tenemos también eso que se denomina sociobiología, presentada en Estados Unidos como la mayor novedad científica contemporánea, y que hará verdadera escuela sobre todo en los países anglosajones, a título de descifrar las pautas fundamentales de la vida social mediante los principios teóricos de la biología neodarwiniana, con su obvio corolario de explicar la guerra y la xenofobia, por ejemplo, a partir del instinto de territorialidad o las desigualdades sociales entre los sexos por razones naturales, y sobre todo de convertirse en un arma poderosa en manos de los ideólogos que defienden a una organización social beligerante mediante una defensa genética del mercado libre. La congruencia de esta cosmovisión del apoyo logístico que recibe desde todos los pretendidos campos del saber, filosofía genética, sociología, economía, ciencia política, etc., confieren a la nueva derecha un gran poder de convicción, proporcionándole ese seguro doctrinarismo que la torna tan seductora. Como ha observado Nathan Glaser, la administración Reagan fue, caso raro si no único en la política estadounidense, una verdadera administración ideológica.
y uno no espera administraciones ideológicas en los Estados Unidos. Por su parte, el conservadurismo de masas, vale decir, ese sentido común conservador que la crisis va creando en los países que tienen mucho que conservar y se sienten amenazados por un supuesto asedio externo, convierte a la nueva derecha en una fuerza avasalladora, capaz de llegar adelante una verdadera cruzada reaccionada a nivel mundial. Esta cruzada ha consistido en el primer lugar de una tenaz lucha ideológica encaminada a revalorizar el papel histórico y desde luego actual del capital de la iniciativa privada del mercado como Deus ex machina y arremeter consecuentemente contra todos los que se opongan al libre juego de dichas fuerzas y leyes. La intervención del Estado en tales ámbitos ha sido denunciada por ende como la más grave aberración de nuestro tiempo y cualquier intento de contrarrestar los peores resultados de la libre competencia con algún tipo de justicia social ha sido considerado como un hecho antinatural. Pero la nueva derecha no es únicamente ideología sino también política y poder. Y en este plano ha sido el neoconservadurismo estadounidense el abanderado de la Gran Cruzada desde el momento en que bajo la égida de Ronald Reagan, el gobierno norteamericano decide abandonar la idea de este trilateralismo tan en boga en los años 70. Esto era verdad lo que buscaba la nueva derecha, sin embargo su acción topó con límites objetivos. Es cierto que el estado de bienestar sufrió mermas en los países capitalistas avanzados, sobre todo el momento del ajuste necesario para la superación de la crisis, pero no es menos cierto que los recortes terminaron siendo bastante inferiores a lo que los neoconservadores hubieran deseado. En cuanto a las relaciones del imperio del mal, como Reagan llegó a la llamar Unión Soviética, ellas fueron sin duda tensas y de constante hostigamiento, sobre todo en el periodo de 1981 al 84, pero también en esa actitud encontró límites claros que, de no ser respetados así fácilmente, habrían recalentado la guerra más de lo debido. La nueva derecha fue cambio implacable en su trato con el tercer mundo, al que se le hizo sentir todo su peso en los campos ideológico, económico, político y militar. En el terreno ideológico-cultural, por ejemplo, la administración de Reagan declaró la guerra a muerte a la UNESCO, hasta que en buena medida consiguió su propósito de quebrar la orientación tercermundista que había llegado a adquirir. Entre los principales proyectos de este modo fueron bloqueados que se encontraba de él un nuevo orden informativo mundial, a través del cual se buscaba crear ciertos mecanismos que contrarrestaran, aunque fuera en parte, el predominio creciente de Estados Unidos en el campo de la información y la difusión cultural. Y el combate neoconservador contra la idea de un nuevo orden político internacional ha sido igualmente encarnizado. Parece haber acuerdo entre los observadores para señalar que, por una ironía de la historia, ese proyecto que había tomado cuerpo en México fue el del presidente Luis Echeverría, lo que elaboró y presentó por primera vez en la tercera conferencia de UNCTAD en el año 72. Fue sepultado en el mismo país durante la reunión de Cancún en octubre del 81, en la que Estados Unidos dejó sentado que no tenía el menor interés en celebrar negociaciones globales, ningún tipo de diálogo norte-sur, posición que mantiene hasta hoy. Con posterioridad, la señora Kirkpatrick se vanaglorió de haber aplastado dicho proyecto también en la ONU, cuando se desempeñaba como embajadora de su país ante dicho organismo, y el propio presidente Reagan se jactó de haber puesto de rodillas a la OPEP. Todavía el tercer mundo no acababa de pagar la cuenta de estas derrotas. Por último, y como expresión máxima del proyecto neoderechista de reversión, rollback de los avances logrados en el tercer mundo, y en particular por sus movimientos de liberación nacional,
se puso en marcha la llamada guerra de baja intensidad, consistente en resumidas cuentas en la organización, financiación y apoyo logístico de grupos mercenarios encargados de hostigar, guerra de desgaste y, de ser posible, derrocar a predeterminados gobiernos revolucionarios todavía no plenamente consolidados. Entre ellos, el caso de la Nicaragua sandinista acosada por los contras, o en África en el de la República Popular de Angola, asediada por la UNITA, países de los cuales no logró derrotar, pero sí hacerles pagar un precio por muy elevado por su independencia y libertad. Como se puede percibir a través de algunos de los ejemplos mencionados, América Latina mal podía escapar a los efectos del viraje del occidente a la derecha, por la que es más, podría decirse que la dinámica política de nuestra región no es ajena a tal viraje. Recapitulemos ciertos hechos. Luego de la oleada dictatorial que determinó hacia mediados de los años 70 como mínimo 3/4 partes de la población latinoamericana viviesen bajo regímenes militares o afines o en democracias sui generis con permanente estado de sitio estilo Colombia, la administración Carter trató de dar cierto respiro a la región, emprendiendo que a partir de 1977 una campaña en favor de los derechos humanos y por la instauración de formas democráticas de gobierno, en el entendido de que, dadas duras derrotas sufridas por las fuerzas populares en la fase precedente, la situación estaba bajo el control de los amigos de Estados Unidos. Solo que Carter, por razones de variado signo e intención, no logró en ningún momento controlar la situación. En algunos casos, como el de Chile, las dictaduras simplemente se negó a aceptar las sugerencias de la Casa Blanca, nada pues de liberización ni distensión, algo similar ocurrido en Haití. En otros países como Bolivia, el fin del bancerismo se expresó en 2 golpes de Estado solo en el año 78, más sin ninguna transición a la democracia. En el Perú, en cambio, para sorpresa no solo de Carter, sino de todos los observadores, una izquierda que hasta entonces había pesado poco en la vida nacional obtuvo alrededor de 1/3 del total de votos para la Asamblea Constituyente. En Brasil las cosas parecían estar más en orden. La oposición desbordó las previsiones gubernamentales y sobre todo la nueva clase obrera de los cordones industriales de Sao Paulo hizo su aparición con masiva e insólita fuerza. Como algunos de los advirtieron, era la punta de un iceberg en el movimiento popular latinoamericano que resurgía. En el Ecuador, la derecha fue derrotada 2 veces en el transcurso del 78 ante el también inopinado ascenso del roldonismo, o sea, de la corriente popular encabezada por Jaime Roldos, a quien resultaba evidente que la administración Carter no estaba logrando manejar a su antojo la situación, y menos todavía en la zona centroamericana y caribeña. Con Panamá había tenido que suscribir en septiembre del 77 los tratados que se conoce justamente con el nombre de Tratados Torrijos-Carter, única manera de aplacar las legítimas reivindicaciones de ese país, pero la idea de reintegrar la zona del canal a Panamá entre el 1 de octubre del 79 y el 1 de diciembre del 99 ciertamente no era del agrado de esa nueva derecha estadounidense empeñada hasta hoy en revertir tal situación como diera lugar en Nicaragua. Las luchas populares arreciaron desde octubre del 77 con perfiles nítidamente insurreccionales, mientras en El Salvador el movimiento guerrillero se expandía con gran arraigo de masas, y en la propia Guatemala se asistía a una movilización creciente de los trabajadores y otros sectores populares urbanos, así como la politización activa del campesinado indígena. Empeoró la gota de agua que colmó el vaso y pareció ilustrar patéticamente el papel del aprendiz del brujo desempeñado por Carter.
por lo menos a los ojos de sus adversarios de derecha, fue el triunfo sandinista de julio del 79, subrayado por dos acontecimientos más: la sorpresiva toma de poder de Granada por miembros del Partido Nacional de Izquierda Nueva Joya en marzo de aquel mismo año, y poco después de la celebración de La Habana de la sexta reunión cumbre de los países no alineados, como la consiguiente elección de Fidel Castro como presidente del movimiento. A partir de entonces, la mira norteamericana comenzó a apuntar rabiosa contra la región, mientras el presidente Carter, en su discurso del 1 de octubre del 79, ubicaba Centroamérica y el Caribe como dos puntos nodales del conflicto este-oeste, convirtiéndolos por ende en escenario de la Segunda Guerra Fría. La nueva derecha definía directamente al Mar Caribe como un lago marxista-leninista. En la década de los 60, asimismo, ha sido región que mayor número de invasiones y ocupaciones estadounidenses ha sufrido Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana. Luego es ahí donde se han creado particulares situaciones semicoloniales como la de Panamá, país que además de haber sido varias veces invadido y partido físicamente en dos por la zona del canal, carece hasta hoy de moneda propia, o como la de Honduras, que se ha sido típica la economía de enclave, aún de más convertirse en república alquilada. En la década de los 80, asimismo ha estado la región que mayor número de invasiones y ocupaciones estadounidenses ha sufrido: Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Granada, Nicaragua y Guatemala, en un constante intento por frustrar cualquier desarrollo nacional autónomo. Y es que esta área donde se encuentran los países como Haití, Nicaragua, Guatemala y similares han soportado las más oprobiosas dictaduras, y en los que nunca se ha producido aquel tipo de transformaciones en la que otras latitudes han descongestionado tanto las rigideces estructurales, ni revolución democrático-burguesa como en México, ni populismo o reformismo militar al estilo sudamericano, nada que les parezca, ya que la propia dominación norteamericana se ha encargado de impedirlo. Varios de esos países hasta ahora no han conocido experiencias genuinamente democráticas. Haití, para no ir más lejos, mientras otros como Guatemala solo la han vivido como excepción de 1944 al 54, o recién han empezado a construirla como Nicaragua desde el 79, y no por azar bajo el asedio incluso militar de Estados Unidos. Las capas medias, y en especial los intelectuales, han crecido en casi todos los países de espacios reales de desarrollo, a la vez que el campesinado jamás se ha beneficiado con la menor reforma, salvo en situaciones muy particulares como la de Costa Rica. En fin, ha sido en el área centroamericana donde las oligarquías han sido más longevas, perdurando el presente cual viejos troncos que han ido brotando, o en el que han sido injertadas nuevas ramas del capitalismo. De todos modos, la nueva izquierda estadounidense no estaba dispuesta a entender razones ni respetar derechos, y aún menos a reconocer que cada pueblo debe ser dueño de su destino. Centroamérica era su patio trasero y el Caribe su mar. Y eso es lo que contaba, poco lo que le importó, por ende, que la revolución sandinista hubiera optado por un modelo caracterizado por el pluralismo político y cultural, la economía mixta y el no alineamiento, y que las fuerzas que la impulsaban estuviesen inspiradas no solo en un ideario socialista, sino también en lo mejor del nacionalismo latinoamericano y en un renovado cristianismo. En lugar de comprender estos novedosos fenómenos y respetarlos, los neoconservadores del norte decidieron, como lo confesarían más tarde, que el matrimonio del comunismo o el nacionalismo representa el más grande peligro para la región y para los intereses de Estados Unidos, y que la teología de la liberación no pasa de ser una doctrina política disfrazada como creencia religiosa con una significación antipapal, y contaría a la libre empresa
Reagan no tardó pues en desencadenar la guerra contra Nicaragua a pesar de sus costos humanos y sociales que ciertamente no fueron de baja intensidad para el pueblo agredido como lo explican. En el caso de Salvador, Estados Unidos también volcó su poderío dentro de los parámetros de este tipo de guerra, en favor de sus aliados naturales y en contra del movimiento popular representativo fundamentalmente por alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario, FMLN-FDR. Y aquí tampoco importó que el segundo de estos frentes fuera de orientación socialdemócrata, hecho que en sí mismo revelaba el carácter plural del proceso de cambio. Lo que Washington no podía admitir es que buscar un cambio no monitoreado por él. Durante el periodo de 1983 al 87 el gobierno salvadoreño había recibido ya una ayuda económica del orden de 1.792 millones de dólares, lo cual le había permitido que, entre otras cosas, quintuplicar el número de sus efectivos militares con relación a 1980. Amén de modernizarlos, aún así la guerra estaba lejos de ser ganada por las fuerzas del orden. La insurgencia seguía firme, mantenía la iniciativa y, a diferencia de la contra nicaragüense que jamás logró implantarse en su país, de hecho se instaló en Honduras. El FMLN contaba con zonas liberadas relativamente amplias y ejercía influencia significativa en el resto del territorio nacional, mas el precio pagado que solo podía ser alto: 70,000 muertos civiles, 20,000 bajo del ejército y 5,000 de la guerrilla, además entre 400,000 y 500,000 desplazados en lo que va de la guerra. En Guatemala, en cambio, el proceso insurgente fue mutilado antes de que el movimiento armado alcanzase una magnitud comparable del sandinismo o del FMLN en efecto. Al cabo de 8 años de aplicación de esta estrategia, parece claro que Estados Unidos no ha logrado que el propósito de anular a sus enemigos después de toda la revolución sandinista sigue en pie, y el FMLN no ha sido privado de su proyección política. Esto también forma parte de la teoría y práctica de la guerra de baja intensidad, solo que a la larga tal estrategia ha devenido un arma de doble filo al crear una situación de equilibrio o empate catastrófico que ninguno de los contendientes está en capacidad de alterar significativamente, so pena de desencadenar una guerra de intensidad bastante más alta que terminaría por involucrar a todos los países de la región, incluida Costa Rica, además de los propios Estados Unidos con sus tropas, se entiende. Es el tipo de guerra que no conviene a nadie, ni siquiera a las élites conservadoras de Centroamérica. Desde febrero de 1987 se ha reabierto en cambio un viejo foco de conflicto regional, Panamá, so pretexto de pedir la destitución del jefe de Fuerza de Defensa General, Manuel Antonio Noriega, a quien se acusa de tráfico de drogas. El gobierno estadounidense persigue la anulación de los tratados Torrijos-Carter, tal como lo revela el documento Santa Fe II. La batalla del canal viene liberándose todos los días por medios más variados, mientras que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos muestran sus clásicas vacilaciones. Por un lado, que le hacen el juego a Estados Unidos, insistiendo en la ilegitimidad de Noriega. Por otro, temen que una invasión de Panamá termine por desencadenar un conflicto bélico regional de incalculables consecuencias y su magnitud. Si Estados Unidos no ha conseguido imponer su orden de Centroamérica en el Caribe, lo ha de haber hecho mejor. En octubre del 83 ocupó Granada luego de que un grupo de aventureros de la misma izquierda cometió la locura de asesinar al primer ministro Maurice Bishop, sumiendo al país en el caos total. Ello permitió la invasión impune de Isla, con esto la consumación del único rollback de los 8 años de administración Reagan en el mundo.
Trofeo magro. En verdad sí se recuerda que la población de Granada es 5 veces menor que la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero Estados Unidos aprovechó esta hazaña y sobre todo la falta de reacción latinoamericana frente a ella para amenazar al gobierno surinamés encabezado por Bouterse con aplicarle las mismas recetas si no cortaba sus amistosas relaciones con Cuba. En América del Sur, mientras tanto, la hora de la democratización había sonado. Al retorno constitucional de Ecuador en agosto del 79 siguió del Perú un año más tarde, y es comprensible que estos países fuesen los pioneros en la medida de que sus dictaduras habían sido las más blandas de la región. Reformismo nacionalista militar. En realidad no había por lo tanto mayores rencores ni temores acumulados, ni grandes cuentas que saldar, ni transiciones amañadas que preparar. Le siguió Bolivia en el 82, luego del inestable y por unos momentos tormentosos cuatrienio posterior a la caída de Banzer. Un año después fue el turno de Argentina, en este caso la salida de los militares, que facilitó tanto por la dura crisis económica que azotaba al país, cuanto por la más contundente derrota sufrida en la Guerra de las Malvinas en el 82, cuando gracias al apoyo militar político de Estados Unidos, Gran Bretaña trituró a los contingentes argentinos. El panamericanismo, como se ve en una tomadura de pelo frente del atlantismo. 1985 fue el año de las transiciones en Brasil y Uruguay, ambas muy poco ortodoxas. En el primer caso, la fórmula de Tancredo Neves para presidente y José Sarney para vicepresidente se impulsó en una elección indirecta en el seno de un parlamento en buena parte integrado por representantes biónicos, es decir, designados por la propia dictadura. En el caso uruguayo, la elección fue directa, pero con el político más popular del país, Wilson Ferreira Aldunate, tras las rejas. Lo importante fue, en todo caso, que los militares regresaron, al menos formalmente, a sus cuarteles. Hubo que esperar hasta el 89 para que Paraguay entrase también en los cauces legales, luego del inesperado derrocamiento de Stroessner. Tras 35 años de dictadura, astucia de la historia, habría dicho Hegel, por acción de su propio consuegro, actual presidente constitucional del país. Si todo marcha como está previsto, Chile contará con un presidente democráticamente elegido a finales del 89, lo cual se cerrará no solo un ciclo dictatorial de más de 16 años, en esa nación también un ciclo entero y casi eterno de dictaduras de la América del Sur. Conmemoramos en cualquier circunstancia una década de transiciones democráticas en América Latina, la que inaugurara Ecuador en Sudamérica y Nicaragua en América Central. Hasta aquí el lado más bien claro de la luna, pero su lado oscuro no tardó en revelarse en el 82, cuando, para sorpresa no solamente de Latinoamérica sino del mundo entero, se descubrió que México, el milagro petrolero y potencia emergente de la década anterior, se hallaba simplemente al borde de la quiebra. No tenía más dinero para honrar, como hoy se dice, con sus compromisos financieros con el exterior. Quedaba por encontrarse unos buenos candidatos a deudores, y eso resultamos ser nosotros, los países subdesarrollados, en parte por la miopía proverbial de las burguesías criollas, incapaces de prever lo que nos esperaría a la vuelta de la esquina, pero en mayor medida aún por el señuelo de las bajas o nulas tasas de interés en efecto en el periodo comprendido entre el 74 y 81, que es cuando se produce el flujo masivo de préstamos. En la década de los 80, América Latina pierde importancia en la economía mundial para la Comunidad Europea y Japón. La región pesa menos que a fines de los años 70 en el campo comercial, financiero y en inversos extranjeras directas. Se puede afirmar que la región es hoy más marginal que a comienzos de la década. En el comercio mundial, América Latina bajó su ponderación desde un 5.7% del comercio total en 1980 a un 4.2% en 1986. Por un lado tenemos en efecto
una Nicaragua agobiada por los años de guerra con una inflación superior al 7.000% en 1988. Por otro lado, el grupo formado por Perú, Argentina y Brasil, que hacia agosto del 89 superaba ampliamente la tasa del 1.000% anual de inflación. Perú bordeaba los 6.000%, es el grupo que experimentó a mediados de los 80 la llamada políticas económicas heterodoxas, planes INTI, Austral y Cruzado respectivamente, que no pasaron de ser un monetarismo al revés, que al no tocar los problemas estructurales de esas sociedades sino solo sus inercias, terminaron por sembrar más bien el caos económico. Pero atraviesa a su vez por un estado de virtual guerra civil, lo cual quiere decir que se ha operado una drástica redistribución regresiva del ingreso, puesto que aquellos salarios se han erosionado más que este ingreso, y hay inquietudes, síntomas de un creciente deterioro de la atención de la salud, la educación de la población, sobre todo de la más joven, cosa que no augura precisamente un futuro halagado para la región. Dentro de toda esta catástrofe, Colombia es el único país capitalista latinoamericano que ha conseguido capear el temporal en el terreno económico, como observa el Banco Mundial. Bien sabemos cuál es la palanca principal de aquella recuperación y los problemas que trae consigo, pero la Colombia sumida en el dédalo del narcotráfico no es sino uno de los múltiples espejos de América Latina que pareciera condenada a elegir entre la actividad delictiva y el absoluto pauperismo. La profunda crisis económica de la década de los 80, sumada a la desembolsada actitud neocolonialista de la nueva derecha estadounidense, ha determinado una acentuación de la dependencia latinoamericana en un grado que mal se hubiera imaginado hace 15 o 20 años, sobre todo a raíz del fracaso de los planes Austral, Cruzado e INTI. El único modelo económico que va quedando en pie es el neoliberal, impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Una triste pero explicable paradoja de la historia ha querido por lo demás que tal modelo sea el mismo que el pasado implantaron aquellas dictaduras a las que dominábamos fascistas o algo parecido. Así que John Kenneth Galbraith, que por lo menos dista mucho de ser extremista, puede permitirse el lujo de llegar a Brasil y declarar enfáticamente que solo existe una solución para la deuda externa de los países del tercer mundo: la formación de un cartel de las naciones deudoras. Ningún mandatario latinoamericano que no sea Fidel Castro se atreviera a decir lo mismo, aunque esté convencido de ello, por la sencilla razón de que el gobierno estadounidense ha advertido de manera pública para mayor humillación nuestra, que no tolerará tal tipo de asociación. Hay que resignarse entonces a negociar por separar en situación de absoluta inferioridad, rompiendo cualquier principio de unidad latinoamericana y, por lo que es peor, sentado un precedente que en nada nos favorece, el de aceptar la condición de países con soberanía limitada, si es que no la de estados vasallos. Pero ella misma es consciente del futuro poco brillante que puede ofrecer a Latinoamérica, lo que revela la producción de sus teóricos y cientistas sociales más empeñados en aplacar las expectativas de las masas y frenar su inclinación por el cambio, que en tratar de darles forma y hacerlas históricamente viables. Además, es evidente de que cada fracaso de la socialdemocracia criolla la arrastra hacia posiciones más y más conservadoras y por norteamericanas, como los ejemplos de un Carlos Andrés Pérez o un Michael Manley lo ilustran de manera bastante patética. En abril del 84 el pueblo dominicano dio el campanazo de alerta insurgiendo contra las medidas de austeridad de corte fondomonetarista, protesta que fue sangrientamente reprimida.
Luego vino el turno de la población jamaiquina, que se rebeló por causas similares, y a finales de febrero del 89 se produjo el famoso levantamiento de Caracas, que solo fue sofocado por las tropas del presidente Pérez al cabo de una semana y con un costo de entre 500 y 1000 muertos, según una masacre cometida por la socialdemocracia sudamericana. Algunos dirán que esta cifra de bajas no es tan elevada en un continente como el nuestro, que en la sola década de los 80 ha contabilizado alrededor de 250,000 muertes por razones políticas. Sea como fuere, pareciera indudable que la democracia latinoamericana aún no ha conseguido desarrollar contenidos populares ni robustecer la soberanía de nuestras naciones, y menos todavía encontrar el camino de superación de la presente crisis. Son los retos que tendría que afrontar en el decenio de los 90. La historia parece estar acelerándose ahora que se inicia la década de los 90. Están ocurriendo cambios asombrosos en muchas partes del mundo y en muchos campos. Los desarrollos tecnológicos en computación, rayos láser, ingeniería genética y superconductividad empiezan a darle una nueva forma a la economía mundial. El triunfo asombroso de la política democrática y la economía de mercado ha traído el fin de la historia como tema de conversación, o el fin, al menos, de la Guerra Fría como el concepto organizativo de las relaciones internacionales. Sin embargo, es difícil ser optimista sobre América Latina y el Caribe. Después de una década perdida de recesión, América Latina inicia la década de los 90 con muchos problemas. Las condiciones económicas y sociales en muchos países son difíciles y las tensiones políticas van en aumento. Hace tan solo 10 años los hechos y el ambiente eran muy distintos. En aquel entonces, toda América Latina estaba disfrutando el último destello de un periodo prolongado de rápido crecimiento económico de 1950 al 79. El índice de crecimiento anual de la región fue el doble de Estados Unidos y de la mayoría de las naciones de la OECD, y ese índice crecía más rápido que en todos los países en vías de desarrollo, excepto unos cuantos en Asia Oriental. En algunos países, Brasil y México en particular, un programa de industrialización a lo largo plazo había producido una transformación equivalente en alcance a la ocurrida en Estados Unidos de 1890 al 14. Hace una década la política latinoamericana estaba apenas entrando a un periodo de transiciones esperanzadoras de regímenes autoritarios a la democracia. Para América Latina en su conjunto, la década de los 80 representó la apertura política, pero también un empeoramiento y una expansión del desastre económico. América Central, que fue el escenario de muchas batallas durante los 80, se enfrenta a la incertidumbre de las posibilidades de paz por mero cansancio, de más enfrentamientos violentos o de más años de conflictos menores pero sangrientos. La ofensiva del FMLN en El Salvador dejó claro las verdaderas opciones de ese golpeado país, es decir, otra generación de guerra brutal o una paz negociada que no satisfaga al gobierno ni a los insurgentes. La guerra civil en Guatemala se prepara lentamente y está lista para estallar de nuevo. Nicaragua, el mejor de los casos, se enfrenta a una década de reconciliación dolorosa y lenta reconstrucción, y nadie puede excluir la posibilidad de más violencia y represión en dicho país. Panamá tiene ante sí la enorme tarea de restablecer el orden público, reconstruir las instituciones del autogobierno nacional y de revivir su economía en ruinas. Argentina, Brasil y muy probablemente Venezuela se encuentran divididas internamente con una creciente incertidumbre y la posibilidad de trastornos rápidos e incluso turbulencia en cada caso. En estos tres países, los defensores de la ortodoxia de mercado gozan por el momento de una influencia dominante, pero en cada caso aquellos que apoyan las fórmulas heterodoxas neopopulistas son fuertes contendientes por el poder. En Argentina y Venezuela, por los carismáticos líderes políticos Carlos Menem
y Carlos Andrés Pérez, al tomar posesión como presidentes, abandonaron rápidamente a sus electores para acoger premisas antiestáticas. No sería sorprendente que el recién electo presidente conservador de Brasil, Fernando Collor de Mello, quien en su campaña se pronunció ampliamente contra el estatismo, tomase el camino contrario a principios de la década en un interno por dividir a las masas que su rival izquierda galvanizó en las pasadas elecciones de diciembre. En ninguno de esos tres países poderosos están seguros de cuáles enfoques van a prevalecer en los próximos 2 o 3 años o si sobrevivirán las reglas políticas establecidas. Entre tanto, Chile y Uruguay inician la década de los 90 con un paso firme, pues cada una están disfrutando los frutos de una política democrática restablecida y vigorosa. En el estado de Chile, de una economía recién modernizada, cada uno de estos países están recuperando su antiguo lugar como bastión de la urbanidad y como foro de debate político inteligente y crítico. Cada nación goza de los beneficios de una izquierda madura que no se arrepentirá de los excesos de finales de la década de los 60 y principios de los 70, que provocaron la represión autoritaria y una derecha pragmática castigada como el repudio popular del régimen militar. Sin embargo, en cada uno de estos países, los centristas moderados que ahora tienen el poder pronto se enfrentarán a los desafíos de la izquierda, que harán más difícil conservar simultáneamente la confianza de los empresarios y el apoyo popular. Con todo lo que está pasando en América Latina y con los cambios democráticos en todo el mundo, puede predecirse que se modificarán las relaciones América Latina-Estados Unidos. Después de una década de prestar obsesivamente atención a Nicaragua y después de un año de preocupación inútil por Panamá que culminó con una invasión masiva en diciembre del 89, quizá Washington esté finalmente listo en los 90 para desviar su atención a América Central. Sin embargo, no queda claro si Washington se centrará en los países del hemisferio occidental, donde los intereses tangibles norteamericanos se vean más afectados directamente, o si Estados Unidos dejará de ignorar los acontecimientos de América Latina. Si acaso estos importantes problemas que tienen componentes nacionales e internacionales que involucran actores y decisiones internas y externas llegan a adquirir importancia política exterior norteamericana, Estados Unidos estará creando finalmente sociedades con sus vecinos de América Latina. Ahora que está terminando la Guerra Fría, es posible que llegue a reconocer la creciente importancia de América Latina, o al menos alguna de sus subregiones. Para Estados Unidos, México, una nación de 85 millones de habitantes y colindante con Estados Unidos, afecta la vida diaria de los norteamericanos más que cualquier otra nación del mundo. Brasil, un megapaís cerca de 150 millones de habitantes, ya es un centro económico importante y con bastante influencia política y potencial. Las naciones andinas, debido al tráfico de drogas y a sus crecientes convulsiones internas, seguramente impactarán en esta gran media en Estados Unidos, lo mismo que harán las pequeñas islas del Caribe debido a su extraordinaria penetración en ese país a través de la migración, el turismo, el comercio y sobre todo las inversiones. Como es bien sabido, en los años 60 se había hecho patente una notable internacionalización de la economía mundial y puesta de relieve, por ejemplo, en el creciente estudio y crítica de las llamadas empresas multinacionales, pero que implicaría de hecho la creciente imposibilidad de estrategias de crecimiento concebidas para funcionar en economías nacionales cerradas. Ahora bien, estrategia de mercadotecnista solo era viable precisamente en economías cerradas, protegidas frente a las importaciones industriales de los países más desarrollados o centrales en el sistema capitalista mundial. Así como la existencia y definición del populismo son temas muy polémicos, el análisis de las fuerzas políticas de los que apoyaron o se opusieron a él y de sus bases sociales son cuestiones ya ampliamente discutidas y sobre las que merecen la pena volver, pero aquí solo se pretende esquematizar un resultado político social. Un Estado que dependía en su apoyo social
de la continuidad del crecimiento mercado-internista o que debía optar por enfrentarse a la mayor parte de las clases urbanas, las más activas políticamente, y apoyarse en la oligarquía y en sus clientelas. En ese sentido, el populismo es solo una de las configuraciones políticas que podían cristalizar en un régimen social de acumulación mercado-internista. Sin cabe dar alguna definición del populismo, esta debe incluir un doble vínculo por el cual el Estado favorece la inclusión y movilización de los sectores populares, a la vez que crea mecanismos caudillistas autoritarios para el control de estos mismos sectores. Resulta interesante señalar algunos equívocos frecuentes que surgen en el análisis de este problema. El primero más frecuente es culpar al dirigismo estatal de los males del modelo. Esta crítica se ha planteado sobre todo desde los años 70, en un momento en el que la administración y las empresas públicas ya no eran financiables, y al mismo tiempo la capacidad del Estado para cambiar la dinámica del modelo era mínima por la relación misma de los gobiernos con los actores sociales. En efecto, la posibilidad de un Estado democrático depende de la credibilidad de los actores políticos, el sistema de partidos y del Estado, de su efectividad y su eficacia dadas las circunstancias actuales. Cabe temer que en general esta credibilidad sea crecientemente erosionada por la ausencia de expectativas de salida de la crisis económica. El mismo problema afecta a los actores sociales. Incapacidad para obtener resultados afecta también a los políticos. Una década de ajustes caóticos sin perspectivas de salir del túnel, y a menudo con alternancia de las principales opciones políticas en el gobierno, ha disminuido seriamente a la credibilidad de los partidos tradicionales como mecanismos de selección de liderazgo y como canales de presentación de los intereses populares. Aquí es donde se cierra el círculo, pues para conseguir esta reconversión del Estado hace falta una cierta estabilidad política que los actuales sistemas de partidos parecen incapaces de lograr, y que seguramente solo podían producirse a partir de algún caso ejemplar que pudiera tomarse como referencia en otros países, tanto a la hora de diseñar estrategias económicas como a la hora de definir nuevas identidades colectivas. En este sentido, seguramente no es un buen síntoma que a menudo se tome hoy como referencia ejemplar la última fase de la dictadura de Pinochet en Chile, por más que se pueda confiar con cierto optimismo en la cual marea democrática en toda América Latina cierre el paso de tentaciones de este tipo y marque una tendencia a futuro. A la espera de una experiencia ejemplar de un mito fundante de la legitimidad de democracias eficaces por sus resultados, la sombra que oscurece el futuro político de América Latina es la del retorno del líder, una creciente exclusión social combinada con apatía política que dejaría abierto al tiempo de las tribus urbanas, de las identidades sociales marginales, de los populismos efímeros, de los liderazgos antipolíticos, un tiempo de confusión del que quizás solo el azar podía hallar una salida afortunada. Pero de nada vale ni para los científicos sociales ni para los políticos lamentar que nuestra época sea una de confusión. Solo nos queda afrontar los hechos con lucidez y admitir que es en este medio de esta confusión donde debe buscarse respuesta al reto de la democracia y la cohesión social para las sociedades de la región.